La verdad que tengo un poco de temor de predicar un tema tan importante, tan sublime, tan trascendental, y que por dentro no podamos sentirnos conmovidos o que de alguna manera dejemos de sorprendernos ante el hecho más trascendente de toda la historia de la humanidad. Señor, quiero pedirte que tú bendigas tu palabra, que toques nuestro corazón, que nos prepares, Señor, para sorprendernos contigo, Señor, sentirnos aterrados y a la vez maravillados por la pasión y crucifixión de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, el significado, Señor, de cada uno de estos acontecimientos. Sensibilízanos, Señor, para que en nosotros se levante un espíritu de alabanza a ti. Y te ruego, Señor, que cautive nuestra atención, Señor, para que en cada punto de esta predicación, a cada instante, Señor, nuestro espíritu pueda estar diciendo por dentro y gritando: alabado sea Cristo, Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la pasión y la crucifixión de Cristo. Este es el título de esta predicación. Y siento que no hacemos pie cuando entramos en este tema. Como mucho nos vamos a acercar a la orilla de este gran precipicio y mirar para abajo. Y mi oración al Espíritu Santo es que Él nos permita contemplar al máximo y entender la profundidad de toda esta historia. Mira, hace más de 2000 años, el Hijo de Dios, vestido de gloria, decidió vestirse de humillación. Cambió su trono de gloria por un pesebre. De disfrutar de eterna paz y de la gloriosa riqueza de la presencia de Dios, vino al mundo y fue criado por una familia pobre de Nazaret. De estar a la diestra de Dios, pasó a no tener dónde recostar su cabeza. Vino al mundo por amor y los hombres le dieron la espalda desde su nacimiento, cerrándole las puertas de sus casas y de sus corazones. El apóstol Juan, nada más comenzar su evangelio, en el capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por si fuera poco, porque nosotros cuando somos rechazados, por lo menos llegamos a casa y encontramos refugio en nuestro hogar y allí nuestra esposa nos comprenden, nos desahogamos. Pero Jesús no encontró refugio ni dentro de su propio hogar. Su familia, ¿sabéis lo que decía de él? Está fuera de sí, está loco. Su pueblo, ¿sabéis lo que decía de él? Demonio tiene. Este no hace sino milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. A pesar de todo, Jesús no se rindió, no tiró la toalla, y aunque el mundo no era digno y aunque el mundo no lo merecía, Él dio buenas nuevas a los pobres, sanó a los quebrantados de corazón, dio libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, y nos entregó un mensaje de salvación. Apostó de manera especial por 12 discípulos, se volcó con ellos de una manera sobrenatural. Pero ¿sabéis qué? Que todos ellos huyeron en los momentos más difíciles de la vida de Jesús. Uno de ellos lo vendió por 30 piezas de plata y otro, el que parecía estar más cercano a Jesús, le terminó negando 3 veces. Y de esta manera comienza el relato de la pasión, porque al final de cada uno de los evangelios, y me gustaría que tuvierais la Biblia abierta por los evangelios, vamos a estar mirando, aunque he tratado de poner los versículos en la pantalla. Al final de cada uno de los evangelios se nos dice que Jesús fue acusado por los judíos injustamente y lo arrestaron los romanos como si fuera un vil delincuente.
En Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. A Jesús lo llevaron atado ante Pilato como si de un animal se tratara, y el profeta Isaías dijo de él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hubo ninguna resistencia en Jesús, no hubo ninguna lucha, él se entregó completamente en obediencia. Hicieron de él un espectáculo público, lo llevaron delante del gobernador como un preso es llevado delante de un juez. Qué paradoja, ¿verdad? El juez de toda la tierra siendo juzgado por los hombres. Pilato no halló ninguna acusación contra él, pero tampoco salió en su defensa. Le dio la espalda y se lavó las manos. Era costumbre romana soltar un preso en la fiesta de la Pascua, y Pilato, como no había encontrado acusación contra él, pensó que en esta ocasión iban a soltar a Jesús. Así que preguntó a todo el pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? Y todos gritaron unánimemente: ¡a Barrabás! Uno de los presos más famosos y conocidos por sus traiciones y sus homicidios. Inmediatamente el Evangelio de Mateo dice que Jesús recibió azotes por parte de los romanos que tenían el propósito de desgarrar la piel de los condenados. En Mateo 27, 28, si lo miráis en vuestras Biblias, dice que Jesús fue desnudado. Yo sé que nosotros cuando vemos las pinturas y los cuadros de Jesús lo vemos siempre cubierto con unas telas, pero la realidad fue que lo desnudaron, y la desnudez era una de las mayores vergüenzas y deshonras para un judío. ¿Qué fue lo primero que sintieron Adán y Eva cuando pecaron en el Edén? ¿Y por qué? Porque estaban desnudos. La vergüenza de la desnudez entró en el mundo a raíz del pecado, y Jesucristo, al tomar nuestros pecados, estaba llevando consigo también nuestras vergüenzas. Y el que había estado coronado de gloria y honra por la eternidad, ahora lo están coronando con una corona de espinas que se está clavando en su frente. Y aquí hay algo interesante. ¿Cuándo aparecen por primera vez las espinas o los espinos en la Biblia? En la caída. Es curioso que las espinas se empiezan a producir en la tierra a partir del pecado y de la caída del hombre. Fue una de las maldiciones y del juicio de Dios. En Génesis 3:18 dice así: espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. La tierra comenzó a producir espinos como maldición por el pecado del hombre. Y Jesús fue coronado de espinos, llevando así nuestra maldición. El apóstol Pablo diría en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Los evangelios dicen que pusieron en la mano derecha de Jesús una caña que representaba el cetro real, y así se burlaban de Jesús y le decían: ¡sálvate, rey de los judíos! ¡Sálvate, venga! ¿No eres tú el rey de los judíos? Y dice Mateo 27:30: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Al golpearle en la cabeza, las espinas se clavaban en su frente, produciendo sangre, infección y dolor. Inmediatamente después de esto, los evangelios enseñan que lo llevaron para crucificarle, lo cual era el método más famoso y temido en la antigua Roma. A los condenados se les obligaba a cargar con una cruz, o la parte transversal de la cruz, el patibulum, hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Y mientras tanto, de camino al lugar,
La gente salía de sus casas y contemplaba el espectáculo público. La gente se reía, otros le escupían, se burlaban de él. Y tan debilitado estaba Jesús por la golpiza, dicen los evangelios, que tuvieron que obligar a Simón de Cirene para que le ayudara a llevar la cruz, porque Jesús no podía sostenerse en pie. Y luego le clavaban en la cruz bajo el sol abrasador y así tenían una muerte lenta mientras se deshidrataban, se asfixiaban y se insolaban. Ahora bien, cuando leemos el pasaje de la Pasión, normalmente lo leemos como observadores que están fuera de esta historia. Y no nos sentimos identificados. Y lo leemos y por dentro estamos diciendo, ¡ay! ¡Qué crueles fueron los romanos! ¡Qué malvados los judíos! ¿Serán cobardes los discípulos? Pero no nos sentimos identificados con el relato porque lo estamos viendo desde fuera. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué habrías hecho tú? ¿Crees que hubieras actuado mejor que los discípulos? ¿Crees que hubieras actuado diferente a los romanos o a los judíos? Las Escrituras no nos permiten sentirnos como observadores distantes de estos hechos. El apóstol Pablo diría en Romanos 5:10, porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La Escritura no nos permiten vernos como amiguitos de Jesús, que lo hubiéramos defendido. Nosotros no íbamos a ser la excepción. La Biblia dice de nosotros que éramos enemigos. No hay una palabra más fuerte. Enemigos. Si tú hubieras estado allí entre la multitud, tú serías de aquellos que dirían, ¡suelta a Barrabás! ¡Crucifícale! ¡Sálvate, rey de los judíos! No podemos leer esta historia sin sentirnos identificados con ella. Así como cuando Adán pecó en el Edén y nosotros no estábamos allí presentes, pero caímos con él, de alguna manera en la cruz todos estábamos contra Cristo. Todos éramos sus enemigos. Así que si yo preguntara, ¿quién entregó a Jesús en la cruz? ¿Qué contestaría? Y desde un punto de vista muy humano, podemos decir, bueno, fue Judas quien lo entregó a los sacerdotes. Fueron los sacerdotes quienes lo entregaron a Pilato. Fue Pilato quien lo entregó a los romanos y estos, animados por los judíos, le dieron muerte. Pero ¿sabéis qué? Que desde una perspectiva divina, no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre y por amor. El Padre y por amor lo entregó por nosotros. Y lo entregó en mutuo acuerdo con el Hijo. El apóstol Pablo diría en Romanos 8:32, hablando de Dios Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en Gálatas 2:20, hablando de Jesús, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me gustaría dar gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Pero a lo largo de esta predicación y mientras tomas el pan, debes estar diciendo dentro de ti, Señor, yo era ese enemigo que deseaba tu muerte.
Mis pecados te llevaron a la cruz. Yo lo hice, Señor. Yo fui el que me burlaba. Yo fui el que clavaba esos clavos. Pero por otro lado tendrás que decir, lo hiciste tú, Señor. Y lo hiciste por amor. Tu amor te llevó allí. Dijo Jesús tomando la cena con sus discípulos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y me gustaría que mientras el pan es repartido, antes de tomarlo, podamos escuchar una canción, meditar en ella, y después, cuando acabe la canción, si os parece, todos los tomamos juntos. Y voy a pedir a Pedro Pérez, si está por ahí, si puede ayudarme a repartir el pan. Y voy a dar gracias por él. Gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo molido por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Perdona nuestras actitudes. Perdona nuestra rebelión. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra propia pecaminosidad, para apartarnos de ella, para huir. Pero te damos las gracias porque lo hiciste tú y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Bendice este pan, Señor, y ayúdanos a tomarlo conscientes de lo que tú has hecho por nosotros. Amén, Señor. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, no tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, no tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Si os parece, tomamos todos de este pan.
De aquí, de su pasión, podemos aprender una gran lección, y es el hecho de que si Cristo padeció antes de ser glorificado, nosotros que somos sus seguidores no podemos esperar la gloria sin los padecimientos. Si somos seguidores de Cristo, de alguna manera debemos estar dispuestos a seguir el camino de Cristo. Y antes de la gloria hubo una cruz. Antes de la gloria hubo sufrimiento. Antes de llegar al lugar santísimo en el templo, ¿qué había que hacer? Pasar por el altar del sacrificio. Antes de Pentecostés hubo un Calvario. ¿Estamos dispuestos a seguir las pisadas de Jesús? Y de esta manera la pasión da lugar a la crucifixión. Y este es el segundo punto de esta predicación. Entramos así en el relato de la crucifixión. Y dice en Marcos 15:25 que era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora, el horario de los judíos es distinto al horario que nosotros tenemos, que viene de los romanos. Para un judío, el día comienza a las 6 de la mañana. La primera hora serían las 7 de la mañana, la segunda hora las 8 de la mañana y la tercera hora las 9 de la mañana. Es decir, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero en la crucifixión, cuando uno estudia el relato meticulosamente, se da cuenta de un detalle muy interesante. Fijaos lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta, un momento, hemos dicho que la hora tercera eran las 9 de la mañana. 3 horas más, la hora sexta, ¿qué hora sería? Las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora novena. 3 horas más, que serían las 3 de la tarde. Es decir, a las 12 del mediodía, cuando el sol debería brillar con mayor fuerza, de manera sobrenatural e inesperada, el cielo se cubre de tiniebla. La oscuridad es total, lo envuelve todo, lo paraliza todo. Imaginaos la escena, los soldados allí, la gente hablando, y de repente a las 12 del mediodía, cuando el sol es más abrasador, cuando el sol debe brillar con más fuerza, sobrenaturalmente todo se cubre de tiniebla. Cuando uno lee este relato, presiente que se va a producir algo de trascendencia mundial. Y así va a ser. En Lucas 23:45, dice que el sol se eclipsó. Pero un eclipse normal no puede ser. ¿Por qué? Porque los eclipses solares, no pueden ocurrir nunca en luna llena. Nunca, es físicamente imposible. Sin embargo, la Pascua siempre se celebraba en luna llena. Y además, un eclipse solar normal no dura 3 horas. Así que la pregunta es, ¿a qué se debe esta oscuridad? ¿Por qué Dios la está permitiendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y los evangelistas, cuando estudiamos los evangelios, ellos no pretenden ser científicos que tratan de dar una explicación a cada cosa. Ellos simplemente son testigos que se limitan a contar las cosas tal y como las ven y tal y como suceden. Saben que la causa es Dios mismo. La naturaleza estaba testificando de la gravedad de la muerte de Jesús. Y de alguna manera, si Dios pudo hacer caer una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días, no debería sorprendernos que Dios pudiera hacer caer una densa oscuridad sobre todo Israel durante 3 horas. Y esto significa que la crucifixión tuvo 2 fases bien diferenciadas. Por un lado, una fase de luz que duró 3 horas.
Y por otro lado, una fase de oscuridad que duró tras 3 horas. Y de aquí surgen 2 preguntas. ¿Qué sucedía en las horas de luz y qué sucedía en las horas de oscuridad? ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz? Pues vamos a ver esto, pero lo vamos a ver diferenciando las 2 fases, la fase de luz y la fase de oscuridad. ¿Qué pasaba durante las horas de luz? Los evangelios nos enseñan que durante las horas de luz Jesús dijo 3 frases. La primera de ellas está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es interesante que en los momentos más terribles y agonizantes de la vida de Jesús, Jesús no esté pensando en sí mismo. ¿Jesús en quién está pensando? En el mundo, en los pecadores, en nosotros. Y en la primera frase pide al Padre que no derrame su juicio sobre los pecadores, pues están cometiendo tal acto en ignorancia. Ahora aquí voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús pide al Padre que los perdone? ¿Acaso Jesús no es Dios y tiene la autoridad y la potestad para perdonar pecados? ¿Acaso no le dijo Jesús al paralítico en Marcos 2:5, Hijo, tus pecados te son perdonados? Es curioso, ¿verdad? Aquí, sin embargo, se refiere a Dios como Padre. Y esto es muy importante. ¿Cómo os sentiríais vosotros como padres si veis que a vuestros hijos les están insultando, escupiendo, burlando de una forma tan injusta, tan cruel? ¿Qué sentiríais? ¿Sentiríais ira? ¿Sentiríais enojo? ¿Sentiríais necesariamente un deseo de hacer justicia y justicia inminente? Y evidentemente la ira, el enojo y la justicia de Dios es muy distinta a la nuestra. Pero Dios Padre estaba viendo cómo el mundo estaba tratando a su Hijo de una manera tan cruel y tan injusta. Él tenía todo el derecho de derramar en ese instante toda su justa ira sobre ellos. Pero fue en ese momento cuando Jesús levantó su voz y dijo: Padre, contén tu ira por un momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón por el que Jesús está clamando aquí no es ese perdón salvífico que Él tenía potestad y autoridad para conceder. De lo contrario, eso nos conduciría a creer en la doctrina del universalismo, de que todos van a ser salvos finalmente. Lo que Jesús está pidiendo aquí es que el Padre contenga su justa ira en esos momentos donde el Hijo está siendo tratado de una forma tan cruel. ¿No es esto maravilloso? Si la cruz no fue suficiente para que el Hijo de Dios dejara de amarnos, ¿habrá algo que pueda separarnos de su amor? Nada puede separarnos de su amor. La segunda frase que Jesús dijo estando en la cruz en estos momentos de luz es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto se lo dijo al ladrón que estaba a su lado, y aquí está prometiendo a este ladrón perdón y prometiéndole que estará con él por la eternidad. Y es interesante, ¿cuál es la confesión que unos segundos antes había hecho el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaos qué confesión de fe tan corta. Pues Jesús vio en ella una confesión de fe y de arrepentimiento suficiente para la salvación de ese pecador. Y hoy día las iglesias tenemos confesiones de fe mucho más extensas, mucho más detalladas, pero a veces los que las suscribimos no tenemos ni la mitad de fe que tenía ese moribundo ladrón, que fue capaz de ver más allá de la vergüenza presente de ese Cristo crucificado, ensangrentado y a punto de morir, la gloria de un Cristo resucitado que vendría a instaurar un nuevo reino.
y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su fe le permitió ver más allá de las circunstancias y entender que en Jesucristo había salvación. Y la tercera frase que Jesús dice en las horas de luz, mirando a su madre, sabiendo que ahora de alguna manera iba a quedar sola, mujer, he aquí tu hijo. No dijo hijo, a Juan, mirando al apóstol Juan, le dijo, he ahí tu madre. Jesús estaba preocupado por la soledad de su madre y la encomienda al cuidado del apóstol Juan. Y podemos estar seguros que el amor que mostró hacia su madre es, sin duda, ejemplo del amor que tiene también hacia cada uno de vosotros. Piensa y ten seguro que ese mismo amor que Jesús mostró hacia su madre es el amor que te tiene a ti, si pertenece a su familia. Lo maravilloso de toda esta escena es que Jesús, a pesar de estar en medio del dolor, gozaba de la gloriosa presencia del Padre y del Espíritu Santo. Y de alguna manera, durante las horas de luz, Jesús gozaba de esa comunión con el Padre. Fijaos cómo se dirige en la oración a Dios. ¿Cómo le llama? Padre. Estás disfrutando de esa filiación con Dios. Hay comunión en los tormentos de la cruz. Jesús está teniendo comunión con Dios. La pregunta ahora es, ¿qué pasaba durante las horas de oscuridad? Y esto es curioso porque durante las horas de oscuridad los evangelios no registran ni una sola palabra de Jesús. Hay un silencio absoluto durante las 3 horas de oscuridad. Una oscuridad que debió estremecer al mundo. El mundo quedó a oscuras cuando trató de deshacerse de Jesús. ¿A qué se debía esta oscuridad? ¿Por qué Dios la permitió? ¿Fue simplemente un alivio para Jesús que estaba bajo el sol abrasador allí en la cruz? ¿O había algo más? ¿Qué nos enseña esta oscuridad? Y podemos saber algo de lo que ocurría en estos momentos de oscuridad, porque Jesús vuelve a romper el silencio 3 horas después. Fijaos lo que dice en Mateo 27, 45 y 46. Dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Pero cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has ¿de qué? Desamparado, abandonado. Jesús está citando aquí el Salmo capítulo 22, versículo 1, por si queréis leerlo, que dice exactamente lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la forma del verbo griego, tal y como aparece en el Evangelio de Mateo, indica que es una acción ya pasada. ¿Por qué me desamparaste o por qué me has desamparado? ¿Cuándo ocurrió eso? En los momentos de oscuridad. Estoy convencido de que no hay una frase en todos los registros de la historia, ni siquiera en los registros de la eternidad, que contenga más angustia que esta. Y tengo mucho temor porque siento que no voy a saber explicarla bien. Y que aun cuando sepamos explicarla bien, no vamos a saber entender la profundidad de esta frase. Como dije, a Mateo no le interesa explicar la causa secundaria de esta oscuridad, si hay un eclipse, si no hay un eclipse, si a qué se debe. Sin embargo, Mateo sí nos deja una serie de pistas de las implicaciones teológicas que tuvo esta oscuridad. Y me gustaría que las fuéramos viendo una a una. La primera implicación teológica es que la oscuridad fue el cumplimiento de unas profecías. Mateo comprende que por medio de esta oscuridad se están cumpliendo profecías, como la profecía del día del Señor o día de Jehová. Yo sé que muchos habéis escuchado o habéis leído cosas acerca del día del Señor, el día de Jehová, y todo esto está relacionado con el juicio final, al final de los tiempos. Pero el día del Señor se presta a múltiples cumplimientos. Evidentemente todo tendrá su culmen al final. Pero fijaos qué interesante, en Amós capítulo 8, versículo 9, hay una profecía que dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía,
y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Era exactamente lo que estaba sucediendo aquí. El concepto del día del Señor o día de Jehová se presta a múltiples cumplimientos. De hecho, cada vez que el Señor actúa poderosamente en juicio contra un pueblo o contra una nación, se dice que ha venido el día del Señor. Contra ese individuo, contra esa nación. Aunque, por supuesto, el cumplimiento final de estas profecías tiene que ver con el juicio final, al final de los tiempos. Pero es totalmente acertado entender que la crucifixión forma parte de este día del Señor, el gran día del juicio, porque en aquel momento, en estos momentos de oscuridad, Dios estaba derramando su ira y su juicio sobre el sustituto. Y en el día final, todos, sin excepción, van a conocer la ira de Dios, excepto los que hayan sido rescatados de aquella ira, porque la ira de Dios ya cayó previamente sobre la persona de Jesús. ¿Está tu vida escondida en Cristo? Como oraba ante Eva, ¿estás refugiado bajo sus alas? Porque de lo contrario, la ira de Dios será derramada también sobre ti. ¿Has ejercido la fe y el arrepentimiento de tal manera que puedes decir, no hay temor en mí porque Él fue mi sustituto? Si no es así, ¿a qué estás esperando? Joven, adulto, el hacha está puesta sobre el árbol y pronto será cortado, dijo Jesús. La segunda implicación teológica es que la oscuridad representa el juicio de Dios. Jesús, en diferentes ocasiones a lo largo de su ministerio, habló de las tinieblas de afuera, ¿lo recordáis? Las tinieblas, en la Escritura, cuando se emplean simbólicamente, hablan del juicio de Dios. Por ejemplo, en Isaías 8:22, dice así, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Jesús dijo en Mateo 25:30, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La oscuridad que en estos momentos envuelve al Calvario simboliza juicio y la gravedad de cada uno de nuestros pecados. Dios está cumpliendo un gran juicio en este momento. El juicio de Dios sobre tus pecados y sobre mis pecados. La ira del Dios 3 veces santo se está derramando sobre los pecados de la humanidad que han sido cargados por Jesús. Nuestro Señor estaba bebiendo la totalidad del cáliz de la ira de Dios, de tal forma que ni una sola gota quedara para nosotros. A nosotros nos correspondía ser echados a las tinieblas, pero Jesús está siendo juzgado y castigado en nuestro lugar. La oscuridad, en tercer lugar, representa la separación de Dios. En el simbolismo bíblico, la oscuridad representa la separación de Dios, el cual es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué dice 1 de Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, revela la profundidad del sufrimiento de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque es la primera vez que Jesús no se va a referir a Dios como Padre. ¿Cómo se refiere? Elí, Elí, Dios mío, Dios mío. Es la única vez en toda la Escritura donde Jesús no se refiere a Dios como Padre. Porque aún esa eterna relación de Padre e Hijo está siendo quebrantada por nuestros pecados, por amor a nosotros. Jesús está experimentando, y esto a algunos les va a chocar, Jesús está experimentando la exclusión total y absoluta de la presencia de Dios. Algunos comentaristas tratan de suavizar este texto y decir, no, Jesús simplemente tenía ese sentimiento. Se sentía solo, pero no estaba solo.
Pero el texto no nos permite interpretarlo de esa manera. Hasta este momento los evangelios no han dejado claro que Jesús había sido abandonado por los hombres. Su pueblo le dio la espalda, su familia le dio la espalda, sus discípulos huyeron, Pilato le dio la espalda, pero con todo, ¿sabéis lo que Jesús decía? Él en Juan 16:32 decía: «He aquí viene la hora y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Jesús siempre había sido consciente de que el Padre estaba con él, aún en su sufrimiento y en su soledad terrenal. Él era muy consciente de eso. Sin embargo, en esta oscuridad, Jesús también está muy consciente de que el Padre le ha abandonado. John Stott, uno de los teólogos más influyentes, en su libro La cruz de Cristo, que recomiendo a todos, él dice lo siguiente: estamos frente a la paradoja de que si bien este abandono por parte de Dios fue verdaderamente real, la unidad de la bendita Trinidad se mantuvo intacta. Juan Calvino, en su gran obra Instituciones, dice: si Cristo hubiese muerto solo en sentido corporal, físicamente, no hubiera sido efectivo. A menos que su alma también participase del castigo, hubiera sido el redentor de nuestros cuerpos únicamente. Así que Cristo no solo sufrió en su cuerpo, sino que tuvo que asumir en su alma los terribles tormentos de un hombre condenado y abandonado. ¿Sabéis qué? Eso fue lo que llevó a Jesús a sudar grandes gotas de sangre en el Getsemaní. Eso fue lo que le llevó a exclamar en el Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él no dijo eso por la corona de espinas. Él se reía de la muerte física. Él era la vida. Él no dijo eso por el látigo, ni por la cruz, sino por la terrible oscuridad y el ser consciente de que todo aquello que podía consolarlo le había sido retirado. La agonía física fue horrible, pero fue mucho más terrible el periodo de separación espiritual de Dios. Jesús sufrió esta muerte doble para que tú y yo nunca tuviéramos que experimentar esta separación eterna de Dios. Jesús soportó en silencio todas las torturas de su cuerpo. Fijaos que Él no dijo: Dios mío, ¿por qué permites que se burlen de mí? Ni dijo: Dios mío, ¿por qué permites que me claven estos clavos en las manos? ¿Por qué permites que me crucifiquen? ¿Por qué permites que me den latigazos? Él tampoco dijo: Dios mío, ¿por qué Judas me ha traicionado? ¿Por qué Pedro me ha desamparado? ¿Por qué mis discípulos han huido? Sin embargo, su gran corazón explota ante el dolor más agudo e inimaginable. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no es simplemente un sentimiento, esto era una experiencia real. Con todo, esta separación fue aceptada voluntariamente por Jesús. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Por amor. Cristo sufrió este abandono en sustitución nuestra para que tú y yo no lo experimentásemos nunca. Y yo sé, y hablaba esta semana con algún hermano de la iglesia, yo sé que muchos os habéis sentido solos en ciertas ocasiones. Que la familia quizás no ha estado a tu lado cuando más lo necesitaba. Que ese amigo o ese hermano se alejó de ti cuando estabas pasando por situaciones que no eran fáciles. Pero con todo, tú puedes unirte al salmista y decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Incluso cuando tú estés al borde de la muerte, la presencia de Dios va a estar contigo. Y tú no te vas a encontrar solo. Y aún al borde de la eternidad, tú vas a tener consuelo, vas a tener paz.
Va a tener esperanza porque Dios Padre estará contigo. ¿Y sabéis por qué? Porque Cristo murió por ti, para que tú no experimentaras jamás ese abandono. Y por último, la oscuridad nos muestra aquello con lo que Jesús estaba combatiendo. No debemos olvidar que la cruz fue una batalla para Cristo. En la cruz, Cristo estaba luchando contra el poder de las tinieblas y triunfó de una manera gloriosa. En ese momento estaba combatiendo con las tinieblas, con los poderes de la oscuridad, de lo cual Satanás de alguna manera es el príncipe de este mundo. Y se estaba cumpliendo así una promesa muy antigua, en Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabéis lo que Dios le dijo a la serpiente? A Satanás. En Génesis 3:15 le dice: pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia, entre aquellos que te sigan, y entre la simiente de ella, de la cual vendría Cristo. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar. Jesús estaba recibiendo en la cruz una herida en el calcañar, en el talón, en su parte inferior, en su humanidad. Pero esta no era una herida mortal. Sin embargo, Cristo en la cruz estaba pisando a Satanás, le estaba venciendo y derrotando. Era una herida mortal en la cabeza. Y aunque Satanás no está muerto, sí está vencido. Satanás no ha cumplido ni cumplirá su propósito de someter a toda la humanidad a esclavitud. Cristo ha liberado a muchos, y esta iglesia es testigo de ello. Y llegará el día cuando toda la tierra se llene de alabanzas, porque vive el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cristo venció, Cristo derrotó a las tinieblas. Y la batalla que tú y yo libramos hoy diariamente contra el pecado, contra el poder de las tinieblas, no es nada comparada con la batalla que tuvo que enfrentar el Hijo de Dios, donde todas las tinieblas se lanzaron ante Él. Pero en su victoria, nosotros obtenemos la victoria. Y de esto podemos sacar dos breves lecciones. Por un lado, nuestros pecados son extremadamente horribles. Mira, estamos endurecidos por el engaño del pecado. Tenemos que reconocerlo. Estamos tan endurecidos por el engaño del pecado que no sentimos angustia ante nuestra situación y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si Dios abriera nuestros ojos un poquito para entender la profundidad de nuestro pecado, entonces no volveríamos a sonreír hasta que estuviéramos reconciliados con Dios. Es imposible mirar a la cruz y no sentir vergüenza por lo que somos, por nuestra apatía, por nuestras actitudes, por nuestro egoísmo. ¿Quieres saber cuán grave es tu pecado? Mira la cruz. Debemos aborrecer el pecado, porque fue ese pecado que hay en tu vida, piénsalo, fue ese pecado lo que le hizo eso a Jesús. No podemos saborear el pecado como si fuera un trozo de dulce y luego pretender congregarnos el domingo por la mañana para adorarlo. Porque no hay una adoración genuina cuando el pecado es amado y consentido. Imagina que la persona que tiene a tu lado es asesinada brutalmente. Y ahora imaginaos que yo vengo aquí con el cuchillo que ha matado a esa persona y empiezo a jactarme del cuchillo y a hacer alarde de ese cuchillo. Imaginaos también que ahora yo me voy con ese criminal no arrepentido y me hago amigo de él y comparto con él diariamente y no denuncio esa injusticia. ¿Qué diríais de mí? Que soy un cómplice, ¿verdad? Pues fue el pecado lo que mató a Cristo. ¿Acaso podemos ser nosotros sus amigos, amigos del pecado? ¿Acaso nosotros podemos permitirlo en nuestra boca? ¿Acaso nosotros podemos venir con él y jactarnos de ello?
El pecado fue lo que traspasó el corazón del Dios encarnado. ¿Acaso podemos amar el pecado? Cada pecado en tu vida es la causa de los sufrimientos de Cristo. Pero hay una segunda lección importante. Nuestro Dios es extremadamente maravilloso. Dios podría habernos abandonado para que cosecháramos lo que nuestros pecados merecían, pero Él nos amó y vino a buscarnos en Cristo. A pesar de nuestro rechazo, Él nos siguió y nos siguió hasta la muerte y muerte de cruz, llevando nuestro pecado, llevando nuestra culpa, llevando nuestro juicio y llevando nuestra muerte. Y me gustaría que tomáramos el vino. En esta ocasión vamos a repartirlo, voy a pedir a Pedro si me puede ayudar a repartirlo de nuevo. Y si podemos tomarlo a la misma vez que lo repartimos. Pero medita también en esta canción. Y medita en todo lo que Cristo hizo por amor a ti. En Mateo 26, 27, 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a dar gracias por la copa y la repartimos. Señor, gracias por tu sangre, por esa sangre derramada, que ahora podemos entender un poco mejor en qué consistía, Señor, ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a aborrecer nuestro pecado, a huir de él, pero a la misma vez, Señor, a maravillarnos, a alabarte y a exaltarte por tu grandeza, por tu misericordia y por el amor que hemos recibido en Cristo. En el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este vino. Amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tuvo
Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Fue en este momento cuando los evangelios dicen que de nuevo el sol vuelve a brillar sobre la densa oscuridad hasta que ésta se disipa por completo. Y entonces Jesús vuelve a pronunciar otras 3 frases. Vimos las 3 primeras en la hora de luz, hemos visto la cuarta que es Elí, Elí, lama sabactani. Y ahora hay 3 frases más que Jesús dice en las horas de luz. La primera de ellas, en Juan 19:28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y así se estaba cumpliendo el Salmo 69:21, que dice: y en mi sed me dieron a beber vinagre. El gran sufrimiento que Jesús había experimentado en la cruz, el gran sufrimiento espiritual, de alguna manera también había tenido su efecto físico en él. La siguiente frase está en Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, esto es muy interesante, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es una sola palabra, tanto en griego como en arameo, y esa fue la que Jesús dijo. Y era un grito de victoria. Jesús dijo: consumado es, terminé. Él no susurró: se acabó, como teniendo que reconocer una derrota, sino que proclamó su triunfo como el vencedor que ha derrotado definitivamente al enemigo y que ha completado una gloriosa misión. Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, los evangelios dicen que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ese velo que durante siglos había simbolizado la separación de los pecadores y Dios. Y esto nos enseña que Cristo no solo pagó el castigo que nosotros merecíamos, sino que nos concedió bendiciones que no merecíamos. Él nos dio la reconciliación con Dios, nos dio libertad del poder del pecado, nos dio acceso constante al trono de la gracia, sabiendo que vamos a recibir misericordia del Padre. Y su última frase, antes de entregar el Espíritu, es realmente sorprendente. El Evangelio de Juan dice que tras decir consumado es, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. La palabra inclinar su cabeza, tiene la connotación de recostar su cabeza como un niño lo hace sobre la almohada. Su misión y combate había alcanzado un final victorioso y ahora podía gozar de eterna paz. Pero el Evangelio de Lucas, y voy a acabar con esto, el Evangelio de Lucas añade un detalle muy interesante a lo que Juan dice. Juan dice que Jesús dijo: consumado es, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Pero, fijaos lo que dice Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es interesante que Jesús, después de esa oscuridad donde se refiere a Dios como Dios, Dios mío, ahora vuelve a hablar con Dios. ¿Pero cómo se refiere a Él? Como Padre. Porque esa eterna relación de Padre e Hijo ha sido restaurada. Jesús iba a morir físicamente con una oración en sus labios. Padre, dejo mi espíritu en tus manos. Jesús estaba citando un salmo,
el Salmo 39:5, que dice literalmente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero este versículo, ¿sabéis lo que era para los judíos? Era una oración que los niños judíos realizaban cuando se iban a la cama por la noche. Y Jesús toma esta oración de los niños cuando se van a la cama a descansar y la hace aún más tierna, añadiéndole la palabra Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte era para Jesús como quedarse dormido confiadamente en los brazos de su Padre. Esta semana hablaba con Sara, mi cuñada, sabéis que es médica, y ella trabaja entre bebés y entre niños, y ella me decía emocionada que ve a muchos niños morir, y que en este mes ya ha visto a 3 bebés morir. Y ella dice que como médica y los terapeutas siempre recomiendan a aquellos padres que se atreven, porque ningún padre está preparado para ver a su hijo morir. Ella siempre recomienda que los padres tomen a su niño sobre los brazos en los últimos instantes de su vida. Ella se ha dado cuenta de que hay una diferencia abismal entre aquellos bebés que mueren recostados sobre los brazos de sus padres y aquellos que mueren solos de una manera fría. Y me decía esta semana, hablando por teléfono, que los que mueren en brazos de sus padres mueren con un rostro lleno de paz, de gozo, porque sienten el cuidado y el amor de sus padres hasta los últimos instantes de su vida. Y dice que recuestan su cabecita, sus padres a veces le cantan una nana o una canción a la que están acostumbrados. Y ellos confían por completo en el amor, en el cariño y en la protección de sus padres, incluso para afrontar la muerte. Jesús murió con la misma confianza y paz. Él recostó su cabeza y dijo: Papi, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa confianza también es nuestra confianza. Aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios y en la obra que Él ha hecho en favor nuestro, pueden tener esta paz y este consuelo. Gracias a Jesús, nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos y seremos tratados como sus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no alabamos al Señor y le damos las gracias para terminar? Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias
Señor, gracias mi Señor Jesús. Si alguien quiere alzar su voz y hacer una oración, tiene toda la libertad. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Bien, pues podéis tomar asiento. Gracias, José, por el tiempo de la palabra y la preparación.